Bueno, volvemos. Me falta. Entonces, veníamos pensando en esto de que plantean de que ahora lo que tenemos es más que recolectores de ingresos, recolectores de deudas. Ellas ahí después en el artículo van a empezar a hablar como de coyunturas más actuales para cuando lo escriben, y entonces se preguntan que respecto en el caso particular de Argentina, pero estoy segura que se puede ver en otros lados, respecto a qué pasó con el incremento de las crisis económicas. Y, o sea, por un lado, se da una política gubernamental que va a apostar por esta expansión de los créditos, de los subsidios, en donde se va a reforzar la expansión del sistema financiero por abajo. Ellas cuentan que cuando se da ese aumento en el gobierno de Cambiemos respecto a la pobreza, una de las medidas que se fueron dando, o alguna de las medidas, fueron justamente otorgar más crédito para estos sectores. Y además, por otro lado, también lo que se va dando era esto que les comentaba anteriormente, de que se da un incremento muy alto de que las fuentes de financiamiento ilegales vinculadas al narcotráfico. Como esto, ¿no? Digamos, no se puede pensar todo como en compartimentos estancos. Es como, hay claramente un vínculo. Es un poco esto de lo que siempre suelen decir respecto a Rosario en el caso de Argentina y qué pasa con el narcotráfico. Y es como, che, bueno, tenés soja, tenés un puerto, tenés edificios zarpados, tenés narcotráfico. Capaz en una de esas hay un vínculo entre todo eso, como acá un poco también es lo que ellas tratan de reconstruir por su propia forma también de hacer análisis de lo social. Entonces, después lo que van a hacer es preguntarse más específicamente sobre, digamos, cómo articular este proceso de endeudamiento de los sectores populares con una lectura más feminista. Y, y ellas entonces lo que van a decir es que hay una, digamos, la articulación entre endeudamiento y trabajo reproductivo se va a volver íntima. Como la deuda va a, ¿cómo? Ay, paren que era una palabra exacta. Vivir, dicen, produce deuda. Igual ahora vamos a eso. Entonces, la deuda lo que dicen es que va a extraer su valor de estas economías domésticas, de estas economías que no están asalariadas, que son consideradas históricamente como no productivas, que no sirven. Pero ¿y por qué va a pasar esto? Porque se van a habilitar, dicen ellas, ciertos dispositivos financieros que hacen que se terminen transformando en mecanismos de colonización de la vida cotidiana y de la reproducción de la vida. Ellas además ahí también explican que encuentran como una vinculación entre endeudamiento y obviamente situación de violencias machistas en donde eso se ve acrecentado. Eh, lo que observan en este sentido es que va a haber, digamos, un carácter feminizado, dicen, de las economías populares que hoy van a ser blancos y objeto predilecto de estos endeudamientos. Va a haber justamente lo que ya venimos diciendo, una expansión del sistema financiero hacia esos sectores y una invasión, dicen, de las finanzas en la reproducción que se va a dirigir especialmente a economías feminizadas y precarizadas. O sea, ellas sí van a ver un vínculo directo entre estos procesos de endeudamientos y precarización, digamos, de la vida cotidiana y mujeres. Dice que, y
Y ellas encuentran que el endeudamiento masivo de los últimos años, que estuvo dirigido especialmente a mujeres, es también una respuesta al protagonismo político que habían estado asumiendo los colectivos feministas. Y que es una forma, digamos, como de respuesta ante ese avance y esa lucha. La misma lógica del capital, ¿no? Como de avances y retrocesos. Ellas dicen que va a ser un modo particular de moralización que busca limitar y contener el desafío hacia los mandatos de género en las tareas de reproducción social y en las maneras en que se descargan los costos de estas crisis. Después, ellas, ya para finalizar, más para la última parte del artículo, dicen que ellas encuentran un vínculo en la democratización del crédito entre el consumo, que es lo que ya venimos hablando, y también en desmantelar los modos de provisión, dicen. Ante eso lo que plantean es que si la propuesta de democratizar es, digamos, o queda más a cargo del crédito y el acceso al crédito, que da acceso al consumo, lo que hay que mostrar es que esto produce desmantelamiento de otros modos de vida, digamos, de otros modos de provisión de recursos. O sea, que esto se da de la mano de que haya vidas más precarizadas, justamente, porque es esta cadena que va generando y aumentando esta situación. De hecho, muestran, yo esto no lo recordaba, que lo volví a ver ahora como releyendo el artículo, que la cantidad de créditos, que en el gobierno de Cambiemos, la cantidad de créditos pedidos y otorgados a beneficiarias de asignación universal por hijo, llegó al 92% de las asignaciones otorgadas. O sea, una bocha. Entonces después dicen que cuando la relación de la deuda se va a derramar, digamos, se va a ir hacia abajo, se van a también difundir los efectos de la deuda tomada por los estados a modo cascada. Dicen, los despojos y las privatizaciones a los que obliga el endeudamiento estatal se traducen como endeudamiento compulsivo hacia los sectores subalternos. Y acá también nuevamente me parece que hay como una propuesta bastante clara de qué hacer, porque ellas no es que dicen que que el Estado no otorgue, digamos, que no bancarice. Sí dicen no al pago de la deuda. Digamos, bueno, ahí ellas sí tienen una línea muy clara respecto a eso, porque esa deuda va a generar también muchísimo más endeudamiento, sobre todo en sectores precarizados y feminizados. Lo que van a marcar es que estas finanzas que van a ir a los territorios van a construir una capilaridad, van a construir toda una red para proveer, por un lado, financiamiento privado y carísimo, y lo que van a hacer es que estructuran la temporalidad de una obediencia a futuro, dicen. Es un poco esto de lo que venimos hablando también con Lazarato, como la disputa está justamente por ese futuro. Con el endeudamiento, lo que se hace es justamente robarte ese futuro. Ellas no lo dicen de esta forma, pero esa es un poco la idea. La deuda privada, dicen, hace que cada quien afronte de manera individual el aumento de tarifas y deba ocupar su tiempo en trabajar cada vez más por menos dinero. La profundización del sistema financiero como invasión y colonización de la vida se va a traducir en esto, en el hecho de que, lo que les decía antes, de que vivir produce deuda. La deuda, van a decir, son una forma y un modo de gestión de la crisis, porque nada explota, pero todo implosiona hacia adentro. No sé si lo habíamos hablado acá, pero hay algo que circula un poco en distintos autores respecto a como qué está pasando hoy acá, particularmente en Argentina, y podríamos decir también en muchos otros países, de que
pareciera que todo va a explotar, pero no termina de explotar, y en realidad sí está implosionando, pero implosiona hacia adentro, individualizado, digamos, no se genera una cosa de ruptura total como en Argentina pudo haber sido el 2001. ¿Hacia dónde va a implosionar, digamos, esta crisis? Hacia adentro de las familias, de los hogares, en los trabajos, en los barrios. Para ellas es justamente esta obligación financiera y este robarte tu futuro lo que va a hacer que los vínculos se vuelvan mucho más frágiles y precarios porque están sometidos todo el tiempo a la deuda. Entonces, acá sí nos dan como algunas pistas de la situación actual y dicen que la estructura del endeudamiento masivo, que lleva ya bastante tiempo, nos puede dar algunas pistas o nos puede dar algunas respuestas de qué es lo que está pasando. Y dice que justamente lo que ahora tenemos es que cae como una responsabilidad individual y eso a su vez se va a traducir como un incremento de violencias domésticas y entonces también una mayor precarización de la propia vida y la existencia. Ellas dicen también que, bueno, que justamente el endeudamiento lo que va a hacer es gestionar la paciencia de los trabajadores, de las amas de casa, de los estudiantes, de los migrantes. Entonces la pregunta que se hacen es cuánto soportan las condiciones de violencia que hoy, cuánto se soportan las condiciones de violencia que hoy necesita el capital para reproducirse y valorizarse. Después van a tomar algunas ideas de Foucault respecto al tiempo y qué es lo que pasa con la deuda y el tiempo. En definitiva, lo que van a plantear es que justamente es esta idea de que la deuda funciona como una máquina de captura de ese porvenir. Ellas entonces, digamos, específicamente lo que van a decir es que bueno, se interesan por cómo la deuda actualmente se anticipa en términos de temporalidad de captura, es decir, cómo se lanza a controlar la capacidad de invención por venir. Entonces la disputa es justamente por el devenir de las subjetividades y por el control de las invenciones sociales a futuro, digamos, de qué podemos hacer a futuro. Porque lo que observan es que justamente no aparecen tanto esas respuestas porque estamos todos pensando más en cómo poder pagar esas deudas. Y entonces de esa forma es una clara forma de domesticación y de dominación, una nueva forma, digamos. Ellas, para cerrar, lo que nos van a decir es que su interés principal va a estar en discutir cómo las finanzas van a disputar la conducción de un proceso político que tiene al modo de vida en el centro, digamos, como el modo de vida que cada uno tiene, va a estar en este centro de producción de valor. Entonces, ¿por qué es que ellas van a hacer esto? ¿Y por qué es que se lanzan en este tipo de investigaciones? Porque, en primer lugar, pueden de esta forma mapear una producción específica, dicen, o sea, una producción de una geografía específica en cómo las finanzas aterrizan en ciertos territorios. Por otro lado, esta forma de entender y de ir analizando esta situación social también les va a permitir analizar la producción de ciertas subjetividades, nuevas subjetividades, y que las ven bastante extendidas. Y además también, analizando esto y haciendo ese trabajo que ellas hacen, que es bastante más etnográfico, antropológico, lo que también les permite es detectar formas de disputa y formas de lucha frente a esta lógica, porque sí las hay. Y eso también es lo interesante. No es que solamente se da que hay individuos queriendo todo el tiempo pagar sus deudas y solos en el mundo. No, también se dan redes y formas de contención para afrontar esta situación.
Y después también esto que ellas se proponen y les permite investigar y comprender cómo estas nuevas formas de financiarización también están vinculadas con otras formas de criminalización. Y eso es todo por mi parte. Como hoy estuvieron más callados que otras veces. Yo no. Bueno, esto es la propuesta de hoy. Ustedes, si quieren, pueden también leer un poquito o ojear. Yo no lo leí todo, el libro de Una lectura feminista de la deuda, pero sí leí varias partes y estaba muy, muy, muy interesante. Y después, lo que yo les había notado, esperen que quiero, o sea, la propuesta de la actividad que me gustaría que ustedes puedan realizar es que puede ser una nota periodística o una publicación en Facebook o en Instagram o un hilo en Twitter o un flyer o un dibujo, pero algo que vincule alguno de los conceptos que fuimos viendo con, con la coyuntura actual. Puede ser el hombre endeudado y el FMI, el sujeto endeudado y lo que había contado la compañera de Chile respecto a profesores, como tratar de ver si podemos producir como alguna consigna que puede ser una frase o que puede ser una nota periodística que no puede tener más de una carilla, como tiene que ser bien concisa, en la que tratemos de vincular algunos de los temas que fuimos charlando teóricamente con temas de la coyuntura de Argentina o de otros países. Veamos si sale algo, si se les ocurre algo, si hay algo ahí que dijeron como, che, me gustaría como investigar un poquito más sobre esto y veamos qué sucede. Obvio que me pueden escribir por mail y decirme, che, estoy pensando en esto, es cualquiera, ¿no? Si la nota está buena, capaz que podemos ver de publicarla en algún lado, qué sé yo, como ver de alguna forma de salir del sábado y la clase por Zoom. Si alguien habló. Perdóname, ¿cuál es tu mail, tu correo electrónico? Juliana C. Fernández. ¿Lo podés copiar en el... Sí, obvio. Pero, porque ustedes no lo tienen, ¿por dónde me...? No, yo pensé que lo tenían. Sí, alguien me escribió por mail. No me acuerdo quién, pero Juliana C. Fernández. Juliana, cuando decís producir consigna, ¿es algo más bien visual o es un artículo? Ahí no me queda claro. No, o sea, para artículo no. Artículo no. Artículo no. Sí, en todo caso, una nota periodística, que es de una carilla, nada más. Nada de monografías súper extensas en donde van a empezar a meter cachos de la lectura. No, algo que sea más producción propia. Puede ser un dibujo, no sé, capaz acá hay alguien que dibuja, qué sé yo no, pero capaz hay alguien que sí, en donde puedan tratar de mostrar esto. Puede ser una frase que condense esto que fuimos trabajando. Puede ser una explicación, no sé, un hilo de Twitter con 5 tweets en donde expliquen qué opina la Zarato sobre la situación, la coyuntura actual y sobre el sujeto endeudado. Y por otro lado, cuál es la situación que tenemos en Argentina, por ejemplo. Pero no necesariamente tiene que ser Argentina. Como alguna otra tipo, a ver, si les interesa en realidad, no sé, hacer una entrevista a alguna mujer que conocen que recibe asignación universal por hijo y que está súper endeudada, también puede ser como un trabajo que implique tener que darle otra vuelta, porque ya tienen que hacer monografías para las otras unidades. Entonces, y como yo soy periodista, aunque no ejerzo mucho, dije, bueno, vamos a ir más por ahí que algo tan académico. ¿Cuándo hay que entregarlo, Juliana? Miren, lo que entiendo que la idea siempre es entregarlo
una semana máximo después de que se cerramos el módulo. Así que por eso quería ya darles la consigna. Supongamos, la última clase es el 23, o sea, el sábado próximo, y lo ideal sería que para el 30 ya lo entreguen. Si pueden entregar algo antes y lo podemos charlar el sábado que viene, mejor, y si no, cualquier cosa me escriben por mail. Ok, tengo una consulta. Me quedé pensando en algún otro de los módulos que vimos, cuando hablábamos de los subsidios, sobre todo, bueno, en Argentina y en los últimos tiempos, que hubo como un corrimiento donde el subsidio empieza a tener más en cuenta a la mujer como protagonista del esquema económico y social. Hoy arrancamos viendo la relación entre la deuda y la mujer. Ahora, me pregunto si en realidad hay una concatenación en, bueno, más mujeres reciben subsidios de manera personal, por ende se convierten en un objetivo que tienta al poder financiero mercantil para ir ahí, que es donde está la plata, ¿no? O si aparte de esto hay alguna relación que no llego a ver entre la economía y el mundo de lo femenino, y tampoco me queda claro exactamente cuál es el límite de ese mundo de lo femenino, porque digo, yo mi economía la pienso en relación a mi pareja, es una economía doméstica, pero donde no logro discernir parte femenina, parte masculina. A ver si podemos avanzar un poquito sobre eso, que me queda como la incertidumbre. O sea, tu pregunta es si hay, ¿cuál sería el vínculo entre este proceso de endeudamiento y mujeres feminizadas, precarizadas? ¿Cómo se concibe una deuda o una economía que tienda a la deuda de lo femenino? Porque más allá de la mayor participación de la mujer, que eso sí lo veo porque hay mayor subsidio apuntado específicamente a la mujer, fuera de eso no entiendo cómo puede haber una economía femenino o masculina. Es como que me hables de no sé, de una mirada feminista sobre cómo exprimir una naranja. No encuentro la se relación entiende de por género. números, o sea, como medio, es súper, o sea, las teóricas feministas seguro que pueden decir mucho más que yo, pero cuando ves los números, que la clase que viene vamos a verlos, ves que las mujeres están más endeudadas, o sea, cobran menos y están más endeudadas que los varones. Fin. Como ahí es donde se observa claramente. Ellas, Verónica y Lucy, hacen un trabajo también bastante antropológico porque hacen muchas entrevistas y digamos, vos también ahí tenés, por un lado tenés como a la mujer, que es la jefa de hogar, que va a ser la que además va a garantizar la reproducción de la vida, porque es la que percibe ese dinero y lo puede organizar bien, ¿no? Como hay como todo un preconcepto en que sean ellas las sujetas que reciben eso, pero bueno, a su vez también eso te va a generar, por otro lado, que sean quienes pueden justamente endeudarse, porque tienen esa formalidad. Y porque lo que después termina sucediendo es que estadísticamente pasa que son las que sí suelen tener que, en sectores populares al menos, como tener que garantizar muchas más cosas de subsistencia y por ende también se tienen que endeudar más. Igual la clase que viene vamos a ver una investigación. El núcleo familiar, digamos, madre, padre, hijos, como que estamos manteniendo todavía la idea de que la madre es la responsable directa de comprarle la ropa a los chicos, digo, como para verlo más en concreto, comprar los alimentos en el almacén. Okay. Exacto. Bueno, y después también, y después sobre eso también tenés como la cuestión de cuotas alimentarias y padres ausentes, y entonces, y eso que no aparece, y entonces eso que genera después endeudamientos, como estadísticamente sigue pasando eso. Sí. Está perfecto, ahí quedó claro. Y ahí esa es como claro. la línea. Matius, vos habías levantado la mano. Sí, estaba pensando en la pregunta de Germán, porque era una cosa que yo también me preguntaba, pero creo que en el libro, es decir, no en el artículo, sino que en el libro,
queda un poco más claro, ¿no? Digamos, la entrada allí es un poco Federici, ¿no? Silvia Federici, y la idea, digamos, pues de que este trabajo de reproducción del cual se ocupan las mujeres es trabajo que no está pagado, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo que se hace en la casa, el trabajo de cuidar a los hijos, de alimentar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso, o al menos tomas ese argumento, digamos, de Federici, lo combinas con Lazzarato, lo que termina pasando es que las mujeres ya de por sí están precarizadas, están recibiendo un subsidio que en realidad debería ser como salario, ¿no? Y luego ese salario a su vez sirve para endeudarlas, ¿no? Es decir, como aval para el endeudamiento. Entonces es un doble endeudamiento, por ponerlo de algún modo. Entonces ahí hay una entrada interesante, ¿no? Pero claro, ahí el argumento es Federici. Sí, sí, obvio, ahí totalmente, está perfecto lo que decís, como eso sin lugar a dudas, también es el reconocimiento, digamos, el no reconocimiento de un trabajo que se realiza y que eso también te va a generar una situación de desventaja total, obvio. De hecho, en la pandemia hay un par de números que circularon respecto a cómo bajaron los números de mujeres en sectores más populares, en sectores bajos, mujeres yendo a trabajar. Tuvieron que, incluso después de la pandemia, como que no volvieron a salir, se quedaron ahí cuidando la situación y eso ya genera otra situación más precaria respecto a lo económico. Javiera, sí. Sí, yo creo también que a partir de lo que trae Germán y Matthew, es importante porque nos permite pensar qué es lo que hay alrededor de esto, ¿cierto? Como el tema de las políticas de cuidado que trae, que tiene que ser todo como ampliado. No podemos reducir a lo que está sucediendo esto, como lo que tú decís, ¿qué hacemos? Y nos proponí no pagar, pero al final uno no está pensando mucho en qué hacer en esa acción, ¿cierto? Y también yo pensaba en como en igual un poco cuestionar en cómo va el tema del movimiento feminista, porque lo traéis con esto, ¿cierto? En que muchas veces también se ha ido radicalizando el movimiento de distintas formas y que esto, el no pagar, también se deja individualizar, como que no integra, que es lo que pasa mucho, como hay algunas feministas como odiar a los hombres, ¿cierto? Como, así como no incluyamos para nada a los hombres, pero la verdad es que seguimos en lo mismo con eso, ¿cierto? Como que tenemos que incluir esa mirada, tenemos que incluirlos para poder sostener lo que está pasando, o sea, no podemos pensar esto de manera feminista pensando en que nosotras las mujeres podemos con todo porque no se puede, o sea, es imposible, ¿cierto? No se puede con esta mirada como empoderarnos, pero ¿en dónde nos vamos a empoderar? No podemos ser basta. proveedoras, trabajadoras, mujeres, mamás, entonces creo que nos sirve mucho el poder ir cuestionando también qué es lo que nos trae los movimientos feministas hoy día. Sí, totalmente. Paremos un poco. Y después me parece interesante esto que decís de la pregunta, la gran pregunta del qué hacer. Bueno, tal vez no haya una sola respuesta o tal vez no haya ni siquiera como un solo camino, sino como hay varios lados por los cuales como ir atacando esta cuestión de individualización total que estamos teniendo. Como eso me parece también como interesante de pensar, como bueno, tal vez es garantizar ciertas políticas de cuidado. Y entonces vos de esa forma haces que no sea tan precaria esa vida de esos sectores ya tan precarios, como ir de a poquito tratando de solucionar algunas cosas o mejorando. Bueno, aquí estamos. Chao de deudas. Yo me pregunto, porque igual me interesa mucho el tema de la deuda. Voy a tener que verlo, no sé, con una de estas que te hacen, ¿cómo es eso que te hacen de otras Constelar. vidas? Eso, constelar. Sí. Algo de eso tengo que preguntarme, porque mientras estaba releyendo dije, ¿por qué vamos a hablar de esto? Pero bueno. Bueno, escríbanme, piensen algo, como que juéguensela un poco. Ya estamos cerca de fin de año, en Argentina en clima electoral. Hay algo para hacer por su cuenta, que vaya más allá de un trabajo práctico. Bueno. Y puede ser, o sea, yo
Yo propuse eso, nota, flyer, hilo, pero puede ser otra cosa, ¿ah? Como pensemos en alguna otra producción. Qué sé yo, capaz alguno saca fotos y puede ser una foto, o dibuja, o le gusta hacer entrevistas, o quiere grabar un videíto. Veamos qué sale. Bueno. Nos vemos el sábado próximo. Y cualquier cosa me escriben por mail. Muchas gracias. Gracias. Chao.